Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Bienvenido a Conociendo las Verdades Mormonas y Fortaleciendo Nuestra Fe. Hoy vamos a hablar, aquí tengo el título, los artículos de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Pero hoy quiero hablar específicamente de un artículo, es el número 12, que dice: creemos en estar sujeto a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Me es muy interesante este artículo, porque aquí la iglesia, José Edmín, cuando le escribió un señor apellido Wentworth, le escribió estos artículos diciendo, específicamente voy a hablar del 12 hoy: creemos estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. Ok, entonces de ahí viene que mucha gente, santo de los últimos días, afirman sujetarse a las leyes de los gobiernos, a las leyes que esto promulguen o que estos declaren para el pueblo. Lo interesante aquí es que dice: creemos estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. Ok, claramente dice sostener la ley. La pregunta es este artículo dice que ellos creen estar sujetos a los reyes y a lo que estos y sus magistrados, presidentes, gobernantes, lo que sea, promulguen como ley para la nación. Entonces, vamos a ver, si el gobierno, digamos, yo vivo aquí en Costa Rica, el gobierno de Costa Rica promulga una ley que vaya en contra de las normas establecidas por el Dios mormón, vamos a ponerlo así. Según este artículo, los santos de los últimos días tendrían que sujetarse a esa ley. Por ejemplo, el gobierno chino no permite que los chinos, o sea, el cristianismo prácticamente, podemos decir, no lo permite. Entonces, la iglesia de los santos de los últimos días no debería mandar misioneros a China, porque en China el gobierno comunista no acepta el cristianismo como una religión. Por ende, como el artículo 2 de fe 12, el artículo 12 de fe de la iglesia dice que ellos se sujetan a los presidentes, gobernantes, reyes, magistrados y etcétera. Ellos deberían sujetarse a lo que dice el presidente de Corea del Norte, que no acepta el cristianismo, si bien es sabido que ahí más bien los matan y los encarcelan. Entonces, por ende, no procurarían enviar misioneros ahí, misioneros a China, misioneros a otros lugares donde el gobierno no acepta el cristianismo como una religión, y entonces es algo. Pero el propósito de esto es, ¿por qué voy a hablar acerca de este artículo de fe? Es en cuanto al famoso manifiesto que la iglesia hace. Por ejemplo, este versículo este artículo de fe, podríamos decir que es algo parecido a lo que sale en el libro de Romanos, capítulo 13, donde el apóstol Pablo habló: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces podemos ver, dice, el versículo 13: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino a lo malo. Ok, hablando acerca, si lo que dice el artículo de fe. Entonces, la iglesia mormona, en los países, los lugares donde el cristianismo no es prohibido, no deberían intentar predicarlo. Y le voy a decir por qué esto para mí es hipócrita, totalmente. Porque si yo digo someterme a las autoridades, entonces yo sé que muchos misioneros, muchas personas de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días me han dicho: sí, pero la misión la tarea que Dios le ha dado es ir a predicar. Entonces, que en esa parte de no predicar, ellos no se sujetan. Si decimos que nos sujetamos, nos sujetamos. Y referente a esto, o sea, ¿por qué? Aquí no, vamos a ver,
Aquí tenemos lo que le llaman la declaración oficial o el famoso manifiesto, donde se escribió esto para con el fin de dar fin a la poligamia, dado que ah, ah, cuando se dio este manifiesto, este el gobierno de los Estados Unidos condenaba la poligamia. Entonces el presidente de ese momento de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, Wilford Woodruff, aquí lo dice, después de haber recibido revelación, el presidente Woodruff emitió el siguiente manifiesto, el cual fue aceptado por la Iglesia como autorizado y obligatorio el 6 de octubre. No voy a viajar tanto por las escrituras, pero recuerdo un hecho donde Pedro y Juan sanaron a un hombre, un cojo, estaba en el templo de la Hermosa, y luego lo llevaron delante de los magistrados, de los fariseos, y estos le prohibieron hablar o predicar a Pedro y a Juan acerca de Jesús. Y Pedro y Juan le dijeron a quién debían de obedecer, si a Dios o a los hombres. Decidí poner mejor el versículo. Aquí tenemos en Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Miramos, dice los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios nuestro antepasado resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgando un madero por su poder. Dios les exaltó como príncipe solo para que diera a Israel arrepentimiento y perdón. Entonces los apóstoles le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la misión de los apóstoles, aun cuando le prohibían predicar, o sea que era un mandamiento dado por Dios, o sea a través de Jesús, ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a Pilato. Es más bien, aquí dice, sométese toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si recordamos bien, cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato le dice, no sabes que yo tengo el poder para soltarte o para encarcelarte. Y Jesús le dijo, ningún poder tuviera sino te ha sido dado de parte de mi Padre. Ok, Jesús reconoció que esa autoridad que tenía Pilato había sido dada por Dios. Aunque Pilato fuera un hombre corrupto, un hombre asesino, sanguinario, lo que fuera, Jesús reconoció que esa autoridad la tenía o le había sido dada a Pilato por Dios. Entonces, tenemos esto, que queremos estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados en obedecer y honrar y sostener la ley. Quiero dejar algo claro, yo considero, y creo que cualquier persona entenderá, como le dijeron los apóstoles, y cuando le prohibieron a ellos les prohibieron a ellos el predicar, que nos siguieran hablando acerca de Jesús, ellos dijeron, o sea, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, podemos ver claramente que ellos no obedecieron lo que estos hombres le dijeron que nos siguieran predicando. Entonces, cuando Dios da un mandamiento, si y se levanta una ley de un rey, de un gobernante, en contra de lo que Dios estableció, esa ley la ley de Dios tiene que cumplirse por encima de la ley que ponga el gobernante, porque al final la máxima autoridad es Dios, como en el caso de los apóstoles. Aquí se termina, bueno, al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes, que se quedaron perplejos preguntándose en qué terminaría todo aquello. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque tenían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Entonces podemos ver de que los magistrados, o sea, los principales de Israel, estaban prohibiéndole a ellos que predicaran el nombre de Jesús. Y dice aquí,
le dice en el 28, terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus, mire que está en plural, son varias, sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa. Entonces, le estaban prohibiendo que predicaran. Entonces, dice que se sujetan. Entonces podemos ver claramente que cuando hay una ley que contradiga a la ley suprema, que es Dios, o sea, Jesús le dijo a Poncio Pilato, la autoridad que tú tienes, el poder que tú tienes sobre mí, te fue dado por Dios. Entonces, Poncio Pilato pudo haber decretado algo en contra de Jesús y eso no tener validez por la sencilla razón porque la máxima autoridad es Dios, aunque Dios haya puesto a Poncio Pilato. Podemos ver en el caso de Daniel, cuando o Sadrach, Mesías y Abednego en el libro de Daniel, cuando el rey promulgó que nadie debía de orarle a ningún rey, a ningún dios, excepto solo a él, podemos ver claramente que Daniel no se sujetó y oró. Y por esa razón, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Entonces podemos ver claramente que cuando Dios da un mandamiento y un rey da un mandamiento que vaya en contra de lo que Dios ya estableció, usted y yo debemos sujetarnos a lo que Dios ordenó, no a lo que el hombre ordenó, aunque dice la Escritura que nos sometamos a toda autoridad. Pero podemos ver de que si esa autoridad nos manda a hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ya estableció, estamos moralmente obligados a no obedecer a lo que ese rey, a ese magistrado o a esa autoridad haya dicho. No la podemos obedecer porque la mayor autoridad es Dios. Igual podemos encontrar muchos ejemplos en la Escritura donde reyes o gobernantes mandaban a profetas o a personas a no obedecer a Dios y los profetas, las personas, obedecían a Dios antes que lo que el rey, porque vamos a esto, la máxima autoridad es Dios, no ellos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, vamos de una sola vez al manifiesto. Este famoso manifiesto, para aquellos que no saben, tienen que ir y investigar o ver los otros videos anteriores que he hablado acerca de la poligamia o la doctrina y convenio 132, donde el famoso profeta José Smith dice haber tenido una revelación de Dios en cuanto a tener muchas esposas, o sea, lo que le llaman la pluralidad de esposas. Dice, vamos a ver aquí, perdón, dice, el origen de los artículos de fe, dice, fue en respuesta mira que aquí estamos en noticias, la iglesia, y pueden ver ustedes la página, fue en respuesta al director de un periódico en 1842, lo que llevó a la creación de los 13 artículos de fe que hoy describen las creencias y las prácticas esenciales de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Los 13 artículos de fe se escribieron originalmente en una carta del fundador de la iglesia, José Smith, dirigida a John Wentworth, director del propietario del periódico de Chicago Democrat. Wentworth, según se sabe, pidió la información a nombre de un amigo que deseaba escribir la historia de New Hampshire. Yo creo que ya de este señor Wentworth hablé en uno de los videos, creo que trata la poligamia, donde José Smith cuenta su historia, si no me falla la memoria, cuenta su historia, que ahí José Smith le escribió su historia de cómo le apareció el ángel morón y todas esas cosas. Ahí pueden buscarlo, en ese video ahí yo explico algunas cosas de este señor. Entonces podemos ver que esos 13 artículos fueron dirigidos a ese varón en esa fecha, en 1842. Ok. Bueno, ya tenemos aquí. Entonces, este famoso manifiesto o esta declaración dice a quién corresponde. Mira, vamos a leer primero esto. Siempre pueden ver la página aquí arriba, dice de dónde es. Me gusta mostrar la información de dónde la saco. Y vamos a leer si la sección 132, vamos a buscarla. Ok, si la sección 132 de Doctrina y Convenio fue dada por Dios a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, especialmente a José Smith, esta sección tenía que haber sido
es un mandamiento de Dios. Entonces, al ser un mandamiento de Dios, está por encima de lo que la iglesia o cualquier gobernante del mundo ordene. Por ejemplo, de cierto así te dice el Señor, mi siervo José, por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés. O sea, podemos ver claramente que quien le habló a José Smith fue Dios en esta declaración. Y miramos aquí, dice sección 32, revelación dada por medio de José Smith, el profeta en Nauvoo, Illinois, asentada el 12 de julio de 1843, relacionada con el Nuevo y Sempiterno Convenio. Bueno, ya he hablado video de esto, no voy a mencionar. Lo que quería era que miráramos de que era una revelación dada por Dios. Entonces el presidente Wilford Woodruff escribe una carta digamos, por decirlo así, a los estados, al gobierno de los Estados Unidos. Dice, desde la década de 1860 hasta la década de 1880, el gobierno de Estados Unidos promulgó leyes que declararon ilegal la práctica religiosa del matrimonio plural. Eso no es cierto. Desde más antes ya existía eso. Por cuestión de tiempo no lo voy a mencionar hoy, pero en otro momento se lo aclararé muy bien. Entonces, este presidente dice, después de haber recibido revelación, el presidente Wilford Woodruff emitió el siguiente manifiesto, el cual fue aceptado por la Iglesia como autorizado y obligatorio el 6 de octubre de 1890. Esto condujo a la finalización de la práctica del matrimonio plural. De 1842, cuando recibió José Smith la revelación de la poligamia, a 1890, el 6 de octubre, estamos hablando de 42, 1800, al 82 serían 48 años, dilató aproximadamente la revelación de la poligamia. Luego la sección 132, que habla de la pluralidad de esposa. Dice, a quien corresponda. Yo creo que este manifiesto, más que ser dirigido a un gobernante, un presidente, a un gobernador en los Estados Unidos, tenía que haber sido dirigido a la iglesia, como una revelación donde Dios dijera, así dice el Señor, pueblo mío, yo os ordené en un tiempo que ustedes practicaran la poligamia, que tuvieran muchas esposas, pero aquí yo hoy pido que ya no se practique tal acto. Entonces, pero miramos aquí a quien corresponda. No va dirigido específicamente a nadie. No hay nombre a quien vaya dirigido. Algo que me dice que, como cuando yo escribo una carta al alcalde, un funcionario o a un ministro, a quien corresponda. O sea, no va específicamente dirigido a alguien, sino puede ir dirigido a muchas personas a la vez. Por cuanto se ha despachado con fines políticos informes de la prensa desde Salt Lake City, los cuales se han publicado extensamente declarando que la Comisión de Utah, en su reciente informe del secretario del Interior, alega que todavía se están solemnizando y matrimonios plurales y que 40 o más de estos matrimonios se han efectuado en Utah desde el mes de junio próximo pasado o durante el año anterior, y también que las autoridades de la Iglesia han enseñado, fomentado e instado en discursos públicos que se continúe la práctica de la poligamia. Por consiguiente, yo como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, por medio de la presente, declaro de manera más solemne que dichas acusaciones son falsas. No estamos enseñando la poligamia o matrimonio plural, ni permitiendo a persona alguna su práctica, y niego que durante el plazo mencionado se hayan solemnizado 40 o cualquier otro número de matrimonios plurales en nuestros templos, en cualquier otro lugar. Vamos a leer más luego otro artículo de la Iglesia donde dice lo contrario. Se ha tenido conocimiento de un caso en el cual las personas dicen que el matrimonio se efectuó en la casa de la investidura en Salt Lake City, en la primavera de 1889, pero no me ha sido posible averiguar quién ofició la ceremonia. Por lo que se hizo en este caso fue sin consentimiento mío. Como consecuencia de este supuesto acontecimiento, la casa de investidura fue derribada enseguida según mis instrucciones. Por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural y las cuales la Corte Suprema ha sostenido como constitucionales, yo por la presente declaro mi intención de sujetarme a las dichas leyes y de ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia a quienes presido para que hagan lo mismo.
ni en mis enseñanzas, ni en los de mis colaboradores a la iglesia durante el plazo mencionado hay cosa alguna razonable pueda interpretarse el sentido de estar inculcando o alentando la poligamia, y cualquier elder de iglesia ha usado el lenguaje, y cuando un elder ha usado y cuando un elder de la iglesia ha usado el lenguaje que parecía comunicar tales enseñanzas, se le ha reprendido en el acto. Y ahora yo públicamente declaro que mi amonestación a los santos de los últimos días es que se refrenen de contraer cualquier matrimonio prohibido por la ley del país. Wilford Woodruff, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Entonces, si usted puede ver, como dije al principio, si esto fuera una revelación, tendría que decir algo así como esto, como cuando fue la sección 132, de cierto, si te dice el Señor, mis siervos, ustedes de Utah o de tal lugar, ya no practiquen la poligamia porque solo fue un momento de prueba, no sé qué. Pero lo que ustedes pueden ver más bien aquí en la declaración es una carta política más bien, no es una declaración. Y esta carta, como dije, o este manifiesto, en lugar de ser dirigida a quien corresponda, que no sabemos a quién correspondía, tenía que ser dirigida directamente a la iglesia. No encuentro una sección donde diga claramente, así dice el Señor, así dice el Señor, ya no practiquen el matrimonio plural. Solo fue un momento de prueba para probar su obediencia o algo así por el estilo. No encontramos ninguna evidencia de eso. Lo único que encontramos en que prohíbe el matrimonio plural es este manifiesto. De ahí la iglesia cesó la práctica del matrimonio plural entre ellos. Selecciones de 3 discursos del presidente Woodruff. El Señor jamás permitirá que os desvíe yo de ningún otro hombre que funcione como presidente de la iglesia. No es parte del programa, no existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de la iglesia. No es parte del programa, no existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitará de mi lugar, y así lo hará con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber. O sea, para mí aquí es como un mensaje subliminal, o sea, un mensaje escondido, donde siguen defendiendo la poligamia, porque yo jamás permitiré que desvíe a algún hombre. O sea, hablando al referente a la sección 132, que era un mandamiento. Luego, oráculos, y uno de los oráculos de Dios, saben que era el matrimonio sempiterno. Dice, conferencia 61 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, lunes 6 de octubre de 1890, Salt Lake City. No importa quién viva ni quién muera, ni quien sea llamado para dirigir la iglesia, tienen que dirigirla por inspiración de Dios Todopoderoso. Si no lo hacen de esa manera, no podrán hacerlo de ninguna otra forma. He recibido algunas revelaciones recientemente y de suma importancia para mí. Y yo os diré que el Señor me ha dicho, permítase dirigir vuestra atención a lo que se conoce como el manifiesto. El Señor me ha dicho que haga una pregunta a los santos de los últimos días, y también me ha dicho que si escuchan lo que yo les diga y contesten por medio del Espíritu y el poder de Dios a la pregunta que les haga, una retórica aquí lo que hacen, todos responderán de la misma manera y todos creerán lo mismo en lo referente a este asunto. La pregunta es esta: ¿cuál es el rumbo más prudente que deben seguir los santos de los últimos días? Continuar intentando llevar la práctica del matrimonio plural con las leyes de la nación en contra de ella y la oposición de 70 millones de personas, y a coste de la confiscación, y la pérdida de todos los templos, la suspensión de todas las ordenanzas que en ellos se efectúan, tanto por los vivos como por los muertos, y el 12 vivos los muertos, y el carcelamiento de la primera presidencia, así como de los 12 y de los que están a la cabeza de su familia en la iglesia, y la confiscación de la propiedad personal de la gente, todo lo cual de por sí daría fin a la práctica, o después de padecer como hemos padecido por motivo de nuestra obediencia a este principio, cesar la práctica, someternos a la ley, y con ello lograr que permanezca en su casa los profetas, los apóstoles y los padres de familia, para que puedan instruir a la gente y encargarse de los deberes de la iglesia, y también dejar los templos en poder de los santos, para
que estos puedan encargarse de las ordenanzas del Evangelio, tanto para los vivos como para los muertos. Si ustedes miran, esto es un discurso, no es una revelación. Están preguntándole, es como allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego y los otros judíos le dijeran a Daniel, que "Ey, para que no nos echen presos, para que no nos maltraten o no nos lancen al horno de fuego, sometámonos a lo que diga el rey Darío, sometámonos a lo que diga Nabucodonosor, sometámonos a lo que digan estos reyes, porque si no, el pueblo judío va a desaparecer como en el tiempo de Esther". Ellos siguieron adorando a su Dios. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a- al, al, al- este varón. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de reina Esther, Mardoqueo. Mardoqueo nunca se sujetó a las leyes de, lo- de, lo- de los babilonios. Daniel nunca se sujetó a las leyes de los tres reyes que él estuvo dirigiendo, cuando dirigieron en su tiempo. Y muchos hombres no se sujetaron a los mandamientos. Entonces, aquí nosotros podemos ver, dice que para que no sean confiscados los bienes, los templos, no sean encarcelados. Nosotros podemos ver que Daniel, por no obedecer el edicto del rey, fue lanzado a los fosos de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, por no obedecer el edicto del rey de adorar su estatua, fueron lanzados al horno, que fue calentado 7 veces. Nosotros podemos ver que los apóstoles, por no obedecer a los del magistrado, fueron encarcelados, fueron azotados y pasaron mucha persecución. Aún el apóstol Pablo fue garroteado, maltratado, apedreado, hasta lo considera casi muerto. Entonces, y nunca miramos que el apóstol Pablo haya dicho, sí, hermanos, nos están apedreando, nos están maltratando, y para que, o más adelante, cuando los cristianos en el Coliseo Romano se los comían, los leones, eran matados, otros crucificados, y era un show lo que hacían con ellos. Ellos nunca dijeron, bueno, hermanos, este, porque no nos maten, obedezcamos las leyes de este mundo. Claramente, aquí el presidente Wilford Woodruff usa su influencia como presidente y usa la palabra que muchos cristianos hoy en día usan: el Señor me habló, y dice así, y la gente que no razona ni cuestiona reciben eso. Dice, el Señor me mostró en visión y por revelación exactamente lo que sucedía si no poníamos fin a esta práctica. O sea, ¿para qué Dios mandaría un mandamiento que él sabía que solo iba a dilatar 48 años? Y más de 48 años, porque desde el momento que la práctica de la poligamia, o sea, el matrimonio plural salió, ya era prohibido totalmente la poligamia en los Estados Unidos. No fue que hasta ese momento, no. Ya en los Estados Unidos siempre la Constitución ha establecido el matrimonio como monógamo, no como poligamia. Si no la hubiéramos terminado, de nada nos hubiera servido ninguno de los hombres de este templo de Logan, porque todas las ordenanzas se habrían suspendido en toda la tierra de Sion, habrían reinado la confusión por todo Israel y muchos hombres hubieran sido encarcelados. Esta dificultad habría sobrevenido a toda la iglesia y se nos habría obligado a dar fin a la práctica. Yo digo que Dios es más injusto porque a los primeros creyentes cristianos, por defender su fe, ellos fueron encarcelados, fueron asesinados, y a estos no, y siendo un mandamiento dado por Dios. Ahora bien, la pregunta es si se debe suspender de este modo o según la manera que el Señor nos ha manifestado, y dejar a nuestros profetas y apóstoles y padres de familia como hombres libres, y los templos en poder de los miembros, a fin de que los muertos puedan ser redimidos. Un gran número de ellos han sido liberados de la prisión del mundo de los espíritus, por lo que este pueblo, y debe continuar a fin de la obra. Esta es la pregunta que hago a los santos de último día. Tenéis que juzgar por vosotros mismos. Quiero que contestéis a dicha pregunta por vosotros mismos. Ok, no voy a seguir leyendo más adelante porque si no se me va a ir mucho tiempo. Y él más adelante dice bien exactamente lo que sería esto y lo otro, y comienza a explicar. Lo invito a que lo lean ustedes y analicen y juzguen ustedes. Pero podemos hablar claramente que más que una revelación divina, este es un discurso político, lo que este presidente, este hombre dio a la iglesia. Eh, Podemos ver claramente que, o sea, muchos creyentes sufrieron el oprobio, la muerte y muchas cosas. Es más, hoy en día, cristianos, tal vez no
no sé cómo está la situación de la iglesia de Jesucristo, el Santo Último Día en China, pero conozco sí la situación de otras religiones donde se le da la muerte, se encarcelan, se les han destruido templos. Y algo que quería decir, por ejemplo, eh, el matrimonio plural fue abolido por causa de este manifiesto, por, digamos, por lo que dice el artículo F, que creen estar sujetos a los presidentes y gobernantes. ¿Okay? De ahí vino la iglesia y de ahí se sujetó. Pero ¿qué se pasaría? Miramos que hoy en día, por ejemplo, los gobiernos están aprobando el matrimonio entre mismo sexo, que le llaman, y otras cosas más. Entonces, si los gobiernos están aceptando el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, y otros tipos, como hombre con animal, y así de otra forma, entonces si la iglesia está sujeta a los gobernantes y a las leyes que esto promulgan, entonces la iglesia debería aceptar esas leyes, pero miramos que la iglesia no los acepta. O sea, no estoy a favor, tengo mi opinión y no la voy a dar en cuanto a esto, pero si ellos están sujetos a los gobernantes y a las autoridades, lógicamente deberían aceptar eso porque es una ley, así como aceptaron la prohibición en contra de la poligamia, deberían aceptar también lo que los gobiernos aprueban hoy en día acerca de la poligamia. Entonces, bueno, aprueban acerca de, perdón, no de la poligamia, acerca del homosexualismo, el lesbianismo y todo eso. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, escuché ahí un hombre, no recuerdo el nombre ahorita, que dice que el mismo día que en España los homosexuales y lesbianas exigieron su derecho en el gobierno, ese mismo día los musulmanes escribieron al gobierno pidiéndole que les permitieran practicar la poligamia. Es bien sabido que entre los musulmanes, o sea, la poligamia es algo normal. Entonces, ¿qué pasaría si hoy en día, hoy es 18/05 del 2020, qué pasaría si hoy se levantara en los Estados Unidos una ley y diga, ok, vamos a aceptar la poligamia, a como muchos grupos que no son, digamos, de la iglesia de Jesucristo, los santos últimos días, pero sí salieron tienen raíces con José Smith, son otras ramas como el fundamentalista, la iglesia de Cristo, que practican la poligamia en los Estados Unidos. Si el gobierno de hoy Estados Unidos, hoy en día dijera, ok, le permitimos que a todo hombre que tenga más de una esposa, entonces automáticamente la iglesia mormona debería aceptar y volver a practicar la poligamia. Y ojo ahí, a las mujeres de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, tienen que sujetarse si su esposo, porque eso va a llegar en un momento, eso va a pasar en un momento, a como el mundo va, eso va a pasar en un momento. Entonces, van a tener que aprobar eso. Entonces podemos ver claramente que la iglesia tiene una doble cara. Lo que la iglesia no quería era perder los templos, lo que no querían era caer presos, lo que no quería era que se le quitaran sus bienes y se le decomisaran sus propiedades. Eso fue. Si usted lee bien todo esto más adelante, y se ve exactamente lo que sería si no se hacía algo al respecto, si no se hacía. No es un mandamiento como que vi si no se hacía, no es como que diga Dios tienen que hacer esto así, no. Este espíritu ha estado sobre mí y hace mucho tiempo más. Quiero decir esto, yo habría permitido que todos los templos se escaparan de nuestras manos, yo mismo habría dejado que me encarcelaran y habría permitido que encarcelaran a todos los demás hombres si el Dios del cielo no me hubiera mandado a hacer lo que hice. O sea, ¿para qué Dios mandaría? La pregunta es, un mandamiento que se dio a conocer, bueno, fue asentada en 1842, pero en Doctrina y Convenio fue asentada creo como en 1880, algo así. O sea, la Doctrina y Convenio, hasta una versión de 1880, más o menos por ahí, no recuerdo bien la fecha, pero por ahí anda, fue asentada en la sección 132. Y claramente podemos ver de que
eh, que, que no se ajusta. Por ejemplo, aquí dicen leyes contra la poligamia. Siempre fíjense de donde estoy aquí, ¿ven? El tema de esto es, vamos aquí, dice manifiesto, finalización del matrimonio plural. Dice leyes contra la poligamia. Durante medio siglo, comenzando a principios de la década de 1840, los miembros de la iglesia consideraron el matrimonio plural como un mandato de Dios. Consideraron un mandamiento que contribuía a levantar una posteridad en rectitud para el Señor, aunque no se esperaba que todos los miembros practicaran el matrimonio plural. Aquí no es que si se esperaba o no se esperaba. Si era un mandamiento, si le pareciera o no le pareciera, tenían que practicarlo. Quienes lo hacían creían que serían bendecidos por su participación. Desde los años 1850 hasta 1880 son muchos santos de los últimos días vivieron en familias matrimonios plurales tanto como esposo y esposa. En muchos lugares del mundo la poligamia era socialmente aceptable. Aquí viene la autojustificación, bueno, porque los musulmanes tenían la poligamia, porque los gulanos tenían la poligamia, dice, como venir justificando, apaciguando. La poligamia era socialmente aceptable y permitida legalmente, pero en los Estados Unidos la mayoría de las personas pensaban que esa práctica era moralmente incorrecta. Estas opciones llevaron a adoptar leyes para dar fin a la poligamia a partir de 1862. Ok, supongamos que a partir de 1862 el gobierno de Estados Unidos promulgó que o dictó una ley donde era prohibida la poligamia. A partir de ese momento tuvo que haber salido el manifiesto, pero miramos que el manifiesto salió hasta 1800, vamos a ver la fecha aquí, 90, si no me falla, 1800, desde la 1890, estamos hablando de vamos a ver, 1862 a 1890, 8 al 70 más 20, 28 años. 28 años donde el pueblo mormón, teniendo ya este artículo 12 de fe, que tenía que sujetarse a las leyes, durante 12 años el pueblo mormón anduvo en desobediencia a las leyes y a los gobernantes de este planeta, o de los Estados Unidos, exactamente. Promulgó una serie de leyes para forzar a los santos. Oiga, a partir de 1862, el gobierno de los Estados Unidos promulgó una serie de leyes para forzar a los santos de los últimos días a abandonar el matrimonio plural. O sea, ya existían leyes, pero en 1800 en contra del matrimonio plural o de la poligamia. Pero específicamente en 1862 el gobierno las leyes que promulgó eran específicamente indicando hacia los mormones. Era específicamente ella. Antes de esta medida, los santos de los últimos días sostuvieron que el matrimonio plural era un principio religioso protegido bajo la Constitución de los Estados Unidos. La Iglesia presentó una fuerte defensa legal en todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Mira, aquí hubo pleito de abogado y todo eso, para que se den cuenta. No, o sea, si el gobierno de Estados Unidos levantó una ley, o aquí en Costa Rica, donde digo yo, el gobierno levantó una ley, y como digo, estar sujeto a las leyes, los gobernantes, yo lo que tengo que hacer nada más es sujetarme y no pagar abogados para estar en ese pleito. En el caso de Reynolds versus los Estados Unidos en 1879, la Corte Suprema dictaminó que en contra de los santos de los últimos días, dictaminó en contra. O sea, hubo un pleito de abogados. Las creencias religiosas estaban protegidas por la ley, pero no así las prácticas religiosas. Según el criterio de la Corte, el matrimonio era un contrato civil regulado por el Estado. La monogamia era la única forma de matrimonio aprobada por el Estado. Oiga, desde el momento que salió la poligamia en 1842, la monogamia era protegida por el Estado. La monogamia era la única forma de matrimonio aprobada por el Estado. La poligamia, expresó la Corte, siempre ha sido considerada como detestable entre las naciones nórdicas y occidentales de Europa. Está claro. Desde el momento que salió la poligamia, si ustedes buscan libros donde salgan las leyes de Estados Unidos desde su inicio, usted se va a dar cuenta que el matrimonio siempre fue establecido entre un hombre y una mujer en el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí la misma iglesia lo está diciendo. La poligamia, expresó la Corte, siempre ha sido considerada como detestable entre las naciones nórdicas occidentales de Europa.
Los santos del último día sinceramente deseaban ser ciudadanos leales de los Estados Unidos, al cual ellos consideraban como una nación divinamente establecida, aunque también aceptaban el matrimonio plural como un mandamiento de Dios y creían que la corte era injusta al privarles del derecho de seguir los mandamientos de Dios. Ustedes pueden ver que todo esto fue una trama, al final nunca hubo una revelación. Si, si no los artículos de fe dados José Smith en 1842, cuando se lo mandó al señor Wentworth, estaba prohibida la poligamia. Él tuvo que aceptar eso con los artículos, igual la iglesia. Enfrentado a estas lealtades opuestas, los líderes de la iglesia alentaron a los miembros a obedecer a Dios antes que al hombre. Oiga lo que estaba diciendo yo, ¿ven? Los líderes de la iglesia a obedecer a Dios antes que los hombres. Lo mismo que hizo Pedro, Juan, lo mismo que hizo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y muchos judíos. Muchos santos de los últimos días emprendieron el curso de la desobediencia civil en la década de 1880, a continuar viviendo como matrimonio plural y contraer nuevos matrimonios plurales. La pregunta es, ¿dónde estaba el presidente de ese momento que no recibió la revelación? Podemos ver claramente que desde José Smith las leyes gubernamentales prohibían el matrimonio plural. Esa fue una de las razones por la que los santos de los últimos días fueron perseguidos y acosados durante mucho tiempo por la práctica del matrimonio plural. Además, en otros temas que he hablado acerca de la doctrina, convenio 132, ahí muestro en los ensayos de la iglesia que el profeta recibió la revelación del matrimonio plural desde 1831. O sea, y que con muchos miembros o muchos allegados a él practicó la poligamia. Entonces podemos ver de que cuando la revelación supuestamente se le dio al profeta José Smith, eso era prohibido en el gobierno de Estados Unidos. Era prohibido. Entonces, ¿cómo la iglesia practicaba eso? Y el gobierno federal respondió promulgando leyes cada vez más severas. Entre 1850 y 1896, Utah era un territorio del gobierno de Estados Unidos, por lo cual los oficiales federales de Washington D.C. ejercían control sobre los asuntos locales. En 1882, el Congreso de Estados Unidos promulgó ley Edmunds, que penalizaba la convivencia ilegal que comprende a un hombre que convive con más de una esposa, con 6 meses de cárcel y una multa de 300. En 1887 el Congreso aprobó la ley Edmunds-Tucker para penalizar a la iglesia como un ente, no solo a sus miembros. La ley ordenaba la disolución de la corporación de la iglesia, que todas sus propiedades superiores a 50,000 fuesen confiscadas por el gobierno. Entonces queda claro por qué fue dado el manifiesto. No fue por una revelación, sino porque estaban perdiendo sus propiedades, sus riquezas, los líderes. Esta oposición gubernamental fortaleció la resolución de los santos últimos días, de los santos, de hacer resistencia a lo que ellos consideraban leyes injustas. ¿Okay? Pero si decimos que queremos estar sujetos a los reyes y consideraban justa estar sujetos a los reyes, pero ellos consideraban consideraban que las leyes de los gobierno era injusta. Los hombres polígamos se ocultaron y a veces hasta por años, yendo de casa en casa, quedándose con amigos o familiares. Otros adoptaron seudónimos y se mudaron a regiones alejadas del sur de Utah, Arizona, Canadá. Muchos escaparon de la persecución, muchos otros al ser arrestados confesaron culpables y se sujetaron al pago de las multas y encarcelamiento. La campaña contra la poligamia generó un gran trastorno en las comunidades mormonas. La ausencia de los esposos hizo recaer en las esposas y en los hijos la atención de las granjas y los negocios. O sea, ¿por qué Dios permitiría tanto sufrimiento en su pueblo? Y de una vez no solo dijo, no, ya basta. Porque sencillamente esta revelación nunca fue de Dios. O sea, hijos sin sus padres, esposas abandonadas que tuvieron que tomar cargo a sus hijos. Porque los que disminuyeron los ingresos se produjo una reacción económica. La campaña también creó tensiones entre las familias. Las nuevas esposas tenían que vivir apartadas de sus esposos y confidencialmente, o sea, ocultamente. Solo unos pocos sabían de sus matrimonios. Con frecuencia las mujeres embarazadas elegían ocultarse, a veces en regiones apartadas. O sea, si ustedes pueden ver todo lo que estaba haciendo la iglesia, ¿dónde estaba Dios que nunca le dio una revelación al profeta? Los hijos vivían con el temor de su familia fuesen desintegrados.
A pesar de innumerables dificultades, muchos santos en los últimos días estaban convencidos de que la campaña contra la poligamia contribuía a que se lograsen el propósito de Dios. Ellos testificaron que Dios estaba haciendo que su pueblo del convenio se humillara y purificara. Luego el manifiesto de la década de intentar negociar un cambio en la ley, oigan, ¿ves? Luego de 2 décadas, a 20 años, de intentar negociar un cambio en la ley o evitar sus funestas consecuencias, los líderes de la iglesia comenzaron a estudiar medidas alternativas. En 1885 y 1886 establecieron comunidades en México y Canadá, fuera de la jurisdicción de las leyes de los Estados Unidos, donde las familias polígamas podían vivir en paz, con la esperanza de que disminuyesen las hostilidades. Los líderes de la iglesia moderaron su posición y aconsejaron a los esposos polígamos que vivieran con solo una de sus esposas a la vista de los demás, y propuso que no se enseñara el matrimonio plural públicamente. Oiga, o sea, hipocresía. En 1889, las autoridades de la iglesia prohibieron efectuar nuevos matrimonios plurales en Utah. Los líderes de la iglesia procuraron con un espíritu de oración la guía del Señor y se esforzaron por comprender lo que debían hacer. Tanto el presidente John Taylor como el presidente Wilford sentían que el Señor les indicaba mantener el curso y no renunciar al matrimonio plural. Se recibió esta inspiración cuando las vías para una enmienda legal aún estaban abiertas. O sea, dice, se recibió esta inspiración cuando las vías para una enmienda legal aún estaban abiertas. O sea, aún seguían luchando. Estas vías se cerraron en mayo de 1890, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos ratificó la constitución de la ley Emmons-Tucker, permitiendo que se procediera a la confiscación de las propiedades. O sea, el manifiesto, miremos, fue dado, dice, el 6 de octubre de 1890. Y la iglesia peleó, o sea, hasta el último momento que se cerró el último haz de luz para poder cambiar y que se les permitiera tener la poligamia. Se recibió esta inspiración cuando las vías para una enmienda legal aún estaban abiertas. O sea, ellos lucharon hasta el último momento. Estas vías se cerraron en mayo de 1890. Oigan, en mayo de 1890, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó la constitucionalidad de la ley Emmons-Tucker, permitiendo que se produciera la confiscación de las propiedades de la iglesia. De mayo de 1890, miren, a octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. O sea, el presidente de la iglesia tuvo 5 meses para pensar qué hacían, porque ya en mayo de 1890 ellos se les cerró todas las puertas, no pudieron cambiar nada ante la Corte. Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó la constitucionalidad de ley de Emmons-Tucker, permitiendo que se procediera a la confiscación de las propiedades de la iglesia, el presidente Wilford vio que ahora los templos y la iglesia de sus ordenanzas estaban en peligro. Siendo el peso de esta amenaza, él oró fervientemente sobre el asunto. Luego dijo: el Señor me mostró en visión por revelación exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica, refiriéndose al matrimonio plural. Qué obvio, ya que durante años, 2 décadas, estuvieron peleando legalmente con abogados y todo para que le permitieran practicar la poligamia. Pero cuando la constitución política de los Estados Unidos dijo: ok, vamos a confiscar los bienes, vamos a quitarle todo a la iglesia, no vamos a actuar nada más solamente con las personas, sino que con la misma institución, el hombre ora y 5 meses después aparece con la revelación de lo que podía acontecer si no se sujetaban al gobierno. O sea, si era un mandamiento, y como leímos más anteriormente aquí, que dice, luego de 2 décadas de intentar negociar un cambio en la ley o evitar sus funestas consecuencias. ¿Cuáles son las funestas consecuencias? Lo que dice aquí, que le iban a quitar todas sus propiedades a la iglesia. Podemos ver claramente que esta revelación es falsa. Dice, yo ya he leído algo aquí, se me fue. Mira, desde el tiempo, mira, para 1800 dice, ¿qué dice? Los líderes de la iglesia moderaron su posición y aconsejaron a los esposos polígamos que vivieran con solo una de sus esposas a la vista de los demás, y propuso que nos enseñara el matrimonio plural públicamente. En 1879 las autoridades de la iglesia prohibieron efectuar nuevos matrimonios plurales en Utah. En Utah nada más, pero en otros lugares sí los efectuaban.
Los líderes procuraron con espíritu de oración y la guía del Señor y se esforzaron por comprender lo que debían de hacer. Tanto el presidente John Taylor como el presidente Woodford sentían que el Señor les indicaba mantener el curso, les indicaba mantener el curso. Ya, como miran, para 1889, ahí ellos, el Señor les indicaba todavía que siguieran con el mismo curso. Ya para 1890, para cuando reciben el manifiesto, ya cuando el gobierno de Estados Unidos levantó una ley en contra de ellos para quitarle sus propiedades, ya Dios cambia de opinión. Qué ocurrente qué beneficioso podemos decir. Dice, el Señor me mostró en una visión la revelación exactamente de lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica. Refiriéndose al mantenimiento plural, todos los templos se escaparían de nuestras manos. Dios me había dicho exactamente qué hacer y cuáles serían las consecuencias si no lo hacíamos. Ya. Hoy digo, diablo, para qué Dios mandaría un mandamiento desde el principio cuando iba en contra de la ley y diciendo que ellos estaban sujetos a las leyes del gobierno? Es algo estúpido. Sufrieron muchos mormones, muchos hijos nacieron y crecieron sin sus padres, esposas fueron abandonadas y tuvieron que sobrevivir por ella misma, mantenerse. Un caos total. En otros temas que voy a ir abordando más adelante, y los que he hablado, o sea, si era algo de Dios, ¿por qué no lo podían hacer públicamente? El 25 de octubre el 25 de septiembre de 1890, el presidente Woodford escribió en su diario que él estaba bajo la necesidad de actuar para la salvación temporal de la iglesia. Oiga, temporal. Dice, escribió en su diario que él estaba bajo la necesidad de actuar para la salvación de la iglesia. Él declaró, después de orar al Señor y sintiéndome inspirado por el Espíritu, he expedido una proclamación. No, o sea, no, he expedido una proclamación, no dice que es una revelación ni que es un mandamiento, no. Esta proclamación, que ahora aparece publicada en Doctrina y Convenios, declaración oficial, fue dada a conocer al público el 25 de septiembre y llegó a ser conocida como el manifiesto. Se redactó el manifiesto cuidadosamente para tratar el conflicto inmediato con el gobierno de Estados Unidos. No estamos enseñando la poligamia o el matrimonio plural, pero si nosotros miramos hace rato que hasta 1889 o el momento cuando en mayo de 1890, cuando el gobierno dijo que lo iban a confiscar, ahí estaban enseñando y mandaban que no le enseñaran públicamente. Y aquí dice, no estamos enseñando la poligamia o el matrimonio plural cuando estaban haciendo el manifiesto, ni permitiendo a las personas alguna de sus prácticas, dijo el presidente Woodford, por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural, las cuales la Corte Suprema ha sostenido como constitucionales. Yo por la presente declaro mi intención de sujetarme a dicha ley y ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia. Los miembros del coro en los 12 tuvieron reacciones diversas al manifiesto de Franklin. Richard está seguro de que era la obra del Señor. Francis M. Lehman dijo que él había respaldado plenamente el manifiesto y lo leyó por primera vez. Aunque no todos los 12 aceptaron inmediatamente el documento de John Taylor, dijo que al principio él no se sentía aún del todo bien cuanto al documento. John Henry Smith francamente admitió que el manifiesto había inquietado mucho sus sentimientos y que aún se sentía un poco inseguro al respecto. Sin embargo, en el transcurso de una semana todos los miembros de los 12 votaron a favor. O sea, mira, el manifiesto no fue ni una revelación. Si Dios da una revelación, un mandamiento, yo no tengo que andarle preguntando por decirlo así, a mis líderes. Yo digo, esto fue lo que dijo el Señor y pregúntenle. Esto se votó a votación, como cuando eligen al Papa. El Papa es elegido y por votación, ya, si lo hacían o no. Es claramente que esto fue una conveniencia. El manifiesto fue presentado formalmente a la Iglesia en la Conferencia General semestral de octubre de 1890, celebrada en el Tabernáculo 6. El lunes 6 de octubre, Orson Welles, obispo, se separó en el púlpito y leyó los artículos de fe que incluyen el párrafo que los santos del último día creen obedecer y honrar y sostenerse la ley. Mira qué conveniente. Hasta este momento, en 1890, dicen que los santos del último día se someten a las leyes. Pero desde el inicio que el matrimonio plural salió, eso iba en contra de la ley de los Estados Unidos. Y como leímos anteriormente, que el gobierno de los Estados Unidos promulgó leyes más fuertes, principalmente contra los santos últimos días, porque eran quienes practicaban la poligamia. Entonces, hasta última instancia, la Iglesia de Jesucristo de los santos últimos días levanta esto. El artículo de fe, ya, varones, mujeres, tenemos que sujetarnos a la ley del gobierno. Se estuvieron estos artículos levantando la mano, después de lo cual Whitney leyó el manifiesto y Lorenzo no, el presidente del Quórum del 12, propuso que se aceptara el documento, propuso ya como una declaración autorizada y obligatoria. O sea, no
no fue no decir, hermano, cuando algo es un mandamiento de Dios, yo no propongo. Yo no me imagino a Moisés, bueno, hermano, aquí están los 10 mandamientos, ¿qué les parece? No, no, dijo, estos son los mandamientos de Dios, punto final. Autorizada y obligatoria. Se les invitó a votar en cuanto a esta proposición. Oiga, hubo hasta elección, ¿qué les parecía? Si estaba bien o no estaba bien. Aquí se mira la cara hipócrita de la iglesia. El periódico Desert News informó que la votación fue unánime. La mayoría votó a favor, aunque hubo algunos que se abstuvieron de votar. El pueblo santo el último día aceptó el manifiesto con ciertos grados de reservas. Muchos no estaban preparados para la terminación del matrimonio plural. La presidencia general de la Sociedad de Socorro, Sina Dijon, captando la angustia del momento, escribió en su diario personal el día que se presentó el manifiesto a la iglesia. Hoy fueron probados los corazones de todos pero hemos puesto la mira en Dios y hemos hecho su voluntad. El manifiesto produjo incertidumbre en cuanto al futuro de algunas relaciones. Eugenia Washburn Larson, teniendo lo peor, él manifestó sentir una densa oscuridad al imaginarse que ella y otra esposa e hijos serían abandonadas por los esposos. ¿Para qué Dios permitiría un matrimonio? Y se imaginan un hombre, por ejemplo, como Brigham Young, como con 50 esposas y solo tenía que quedarse con una. ¿Qué pasaría? ¿Quién mantendría o cuidaría a sus hijos, esas mujeres que nunca habían trabajado? ¿Para qué Dios permitiría eso? Sin embargo, otras esposas de matrimonios plurales reaccionaron al manifiesto. Los santos últimos días creen que el Señor revela su voluntad, línea sobre línea, un poco ahí, otro poco allá. En general, los miembros de la iglesia en 1890 creían que el manifiesto fue la obra del Señor. No creían, si hicieron elección, hicieron votos para que el manifiesto sea presentado ante el gobierno, no era de Dios. Según la palabra de Franklin Richards, aunque las implicaciones de tal manifiesto no fueron visibles al principio, había determinado su alcance. Las autoridades diferían en cuanto a la mejor forma de proceder. Hemos sido guiados de nuestra posición actual en forma gradual, explicó el apóstol Herbert J. Grant. Con el correr del tiempo y esforzándose por recibir revelación continua, los miembros de la iglesia vieron gradualmente la manera de interpretar el manifiesto en lo sucesivo. Al principio muchos líderes de la iglesia creyeron que el manifiesto simplemente suspendía el matrimonio plural por un tiempo indefinido, habiendo vivido, enseñado y sufrido tanto por el matrimonio plural. Resulta difícil imaginarse un mundo sin él. George G. Cannon, uno de los consejeros de la primera presidencia, comparó el manifiesto con la ocasión en que el Señor eximió a los santos de construir templos. Entonces podemos ver claramente que el manifiesto marcó una revelación con el gobierno federal y con la nación y disminuyó la persecución a los polígamos. Bueno, en otro tema que voy a hablar más adelante vamos a ver que la iglesia aún seguía practicando escondida y se iban fuera de la nación de los Estados Unidos a practicar los matrimonios plurales, a casarse. No decía dice el manifiesto declaraba la intención del presidente Woodrow de someterse a las leyes de los Estados Unidos. No decía nada en cuanto a las leyes de otras naciones. ¿Ves? O sea, aquí no permiten el matrimonio plural en Estados Unidos, vámonos a México. Algunos se casaban en alta mar a matrimonios plurales y después de 1890 se pusieron celebrando ahí matrimonios plurales de forma indiscreta. Bueno, vamos a leerlo bien todo. No decía nada en cuanto a las leyes de otras naciones. Desde el establecimiento de las colinas en México y Canadá, los líderes de la iglesia habían solemnizado matrimonios plurales en esos países y después de octubre de 1890 se siguieron celebrando allí matrimonios plurales en forma discreta. Por regla general, los líderes de la iglesia no fomentaban estos matrimonios y era difícil obtener aprobación. Tanto uno de los cónyuges o ambos que aceptaban esta reunión tenían que acceder a permanecer en Canadá o en México. Ellos estaban claramente violentando la ley. Es como que aquí digan en Costa Rica, o como digan, en Costa Rica aquí es prohibido hacer esto. No, pero digo yo en Guatemala es permitido, voy para allá. Y yo llego a hacer mis cochinadas allá a Guatemala y después vuelvo aquí. Ese es una persona de doble moral. No se conoce la cantidad, oiga aquí dice, no se conoce la cantidad exacta de los nuevos matrimonios plurales efectuados durante esos años, dentro y fuera de los Estados Unidos. Bueno, en uno de los videos, hablando de la doctrina y convenio 132, hablo de la sección 131, si no me fue la memoria, donde dice que cada matrimonio debía ser anotado, registrado. Ya hablé de eso, el tema, le invito a ver ese tema. Tenía que llevar un registro claro de lo que tenía que hacer los matrimonios.
Dice, el registro de matrimonios y sellamientos solemnizados fuera del templo. Hubieron muchos matrimonios que se realizaron fuera del templo, pero hoy en día se enseña, desde el momento, yo como santo el último día me dicen, hermano, si usted quiere casarse con una hermana, tiene que, y como aquí la ley lo prohíbe, hay que irse a casar allá, por ejemplo, digamos, a Panamá, ahí, pero no va a ser en el templo. Y usted ve la importancia que hoy los santos del último día dan al matrimonio en el templo, y aquí no. El 17 de octubre de 1890 y el 8 de septiembre de 1903, de los 315 matrimonios inscritos en el registro, la investigación revela que el 25 o 7.9% eran matrimonios plurales. Y si sigo leyendo, no termino de hablar de eso. Entonces podemos concluir de que la realidad, este manifiesto fue una conveniencia, dado que la iglesia estaba perdiendo todos sus bienes. Y así cualquier organización, cualquier institución se sujeta a las leyes y a los gobiernos. Recordando también que desde su inicio, usted puede hacer su propia investigación. El gobierno de los Estados Unidos, desde el inicio de su fundación, el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido siempre la poligamia. Entonces, desde el momento que salió la doctrina Convenio 132, siempre fue en contra de la poligamia. Nunca estuvo sujeta a las leyes del gobierno de los Estados Unidos ni a ninguna otra ley. Además, aquí en Costa Rica, en Nicaragua, de donde yo soy, y muchos gobiernos, el matrimonio está establecido entre un hombre y una mujer, no entre varias. Entonces, claramente, desde el momento que salió la doctrina y convenio 132, iba en contra de las leyes de los hombres. Ahora, si Dios, ¿por qué Dios daría un mandamiento, un principio que va en contra de la ley de los hombres? Y Dios a la misma vez manda que nos sujetemos a esos hombres. Y luego, después de persecución, problema y pleito, manda a su pueblo a que deje de practicar eso. Es algo totalmente absurdo, nosotros lo podemos ver. O sea, eso nunca fue de Dios, eso fue invento de hombres y de hombres fornicarios, adúlteros, hombres perversos, que lo que andaban era, como dice la escritura, saqueando las casas de las viudas, aprovechándose de mujeres y de personas indoctas que desconocen la escritura. Quiero dejarle con esto y decirle de que siga leyendo de todos estos temas y van a ver de que el engaño, la mentira y todo lo que la Iglesia de Jesucristo, el Santo Último Día, practicó. Eh, También el artículo de fe habla de que sujetarse a los gobernantes. Claro, eso era conveniente cuando lo mandó en 1842, porque si ustedes no saben, José Smith era alcalde y se estaba postulando para presidente. Entonces, pienso yo que él imaginaba llegar a ser presidente de los Estados Unidos y promulgar. Y el mismo José Smith en autoridad, siendo alcalde de Nauvoo, mandó destruir la imprenta del Nauvoo Expositor, donde se declaraban sus pecados, que él tenía muchas esposas, por eso lo mandó a quemar. Y ahí en muchas series de videos vamos a ir compartiendo. Entonces podemos ver claramente de que nosotros nos podemos sujetar a los hombres siempre y cuando no vayan en contra de los mandamientos y principios de Dios. En este caso podemos ver que la iglesia de Jesucristo de los últimos días es una iglesia falsa, porque si Dios nos dio un mandamiento sempiterno que fue practicado desde Abraham, Moisés y todos esos hombres, según lo que dice la doctrina y convenio 32, y que José Smith estaba restaurándolo, o sea, ni 40 años, de los 1842 al 90, estamos hablando de 48 años, como dije yo, pero cuando esa ley fue dada, estaba en contra, o ese mandamiento de doctrina y convenio 132 estaba en contra de las leyes del gobierno de Estados Unidos. Y usted mire, lo que le leí, lo pueden leer, aquí está la página. Ellos lucharon con abogados, pelaron hasta el último momento contra la enmienda y para que se les permitiera tener la poligamia hasta 1890, en mayo, que el gobierno de Estados Unidos iba a confiscar los bienes. Entonces en octubre sale el famoso manifiesto, la famosa revelación, que él vio lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, que le iban a ser quitados los bienes, que iban a caer presos, pero muchos hermanos cayeron presos, muchos hermanos murieron por eso. Es más, José Smith murió y fue arrestado por su poligamia, por si muchos no lo saben. Entonces quiero dejarle con eso hoy, ya llevo una hora y espero que le haya sido de mucha utilidad. Investiguen, analicen más y les dejo con esto. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Como siempre te he dicho, si los hombres te engañan, Dios no te ha engañado.
La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No estoy fomentando, creo en Jesucristo, creo en Dios, no estoy fomentando ninguna religión en este lugar, solo exponer la información y decirle a aquellos santos de los últimos días que están pensando abandonar su fe o que la han abandonado, que existe un Dios que les ama y que si han salido de una u otra manera es porque sigan investigando, sigan viendo la evidencia y no cierran sus mentes de que porque la iglesia de Jesucristo los santos del último día, esos mentirosos y falsos lo engañaron, no quiere decir que Dios no exista. Igual van a encontrarse en muchas religiones muchos hombres falsos, mentirosos, engañadores, ávaros, como la Biblia dice, amadores de sí mismos. Pero déjame decirte que Dios existe, Dios te ama y como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te has decidido integrarte a otra religión, por decirlo así, investiga igual, ten un espíritu investigador. El próximo tema, si Dios me lo permite, que voy a compartir, voy a seguir compartiendo temas acerca de la poligamia, porque este tema es tan amplio. Tengo un escrito ahí que no he terminado y cada vez voy descubriendo más cosas y ampliándolo. Pero el próximo tema que voy a tocar, que lo estoy preparando, es los diezmos. ¿Por qué no debemos de diezmar? Ya sea en iglesia evangélica, metodista, adventista, aún en la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. ¿Por qué te están robando tu dinero a través de los diezmos? Ya, eso lo vamos a dejar para ese tema, no voy a tocar nada. Que Dios me los bendiga y los continúe bendiciendo. Si te han engañado los hombres, recuerda, no fue Dios, fueron los hombres. Y dejemos la ingenuidad, busquemos a Dios y espero que llegues al conocimiento de la verdad. Muy buenos días, hasta el próximo tema.